El día de hoy vamos a ver el género Bacillus. Bacillus, como pueden ver en esta imagen, son bacilos gram positivos que forman esporas. La taxonomía de la bacteria pertenece al dominio Bacteria, división Firmicutes, clase Bacilli, orden Bacillales, familia Bacillaceae, género Bacillus, y las especies más importantes: Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis y también Bacillus anthracis, que es el patógeno más grande en este género bacteriano, ya que ocasiona el llamado carbunco o el llamado anthrax. La morfología y características generales. Estos son bacilos, por lo tanto los vamos a ver como palitos. Son gram positivos, ya lo dijimos, los vamos a ver teñidos de azul. Aerobios, requieren oxígeno para poder crecer, para poder reproducirse. Esporulados, presentan esporas, usualmente esporas centrales. Algunos presentan beta-hemólisis cuando se siembran en un agar sangre. Son catalasa positivo, por lo tanto al enfrentar la colonia con peróxido de hidrógeno vamos a ver la presencia de burbujas, porque esta enzima, ya sabemos, desdobla por la acción de la enzima el enlace del peróxido de hidrógeno y vamos a obtener agua, por eso es que la lámina aparece mojada, y el oxígeno en forma de burbujas. Como esta bacteria tiene la enzima catalasa, la reacción me da positiva. Algunos de los bacillus presentan flagelos. Esta imagen que ven es una tinción de bacillus con verde malaquita de Schaefer-Fulton, donde podemos ver los bacilos de un ligero color rosado, mientras que las esporas se tiñen de color verde, que permite una mejor visualización. Sin embargo, por tinción de gram, sí es factible ver los bacilos gram positivos esporulados, al menos con Bacillus subtilis. Nosotros hacemos tinción, este es un ambiental, que lo encontramos en los mesones, en las puertas, en los grifos de los laboratorios, y al hacerse la tinción sí logramos ver los bacilos gram positivos con esporas. Vamos a comenzar con Bacillus anthracis. Estos no tienen flagelos, por lo tanto son inmóviles, presentan cápsula, no son hemolíticos en un agar sangre, suelen ser sensibles a la penicilina y se consideran patógenos. Su hábitat está en el suelo, a partir del cual se contrae por diversos herbívoros. No es parte de la microbiota normal. El modo de transmisión es por inhalación de esporas o a través de la piel o membranas mucosas, durante la exposición a algún animal que tenga ya la enfermedad, que esté infectado, o a los productos de estos animales que están contaminados. A veces se transmite por ingestión o se contrae por ingestión y no hay un contagio interpersonal. Dentro de los factores de virulencia, esta bacteria presenta cápsula que evita la fagocitosis, es decir, evita que los macrófagos, los neutrófilos, todas las células que vienen y reaccionan frente a esta bacteria, las puedan consumir, las puedan fagocitar, ya que resiste por esta envoltura extra que presentan. Presentan también exotoxinas, tienen un antígeno protector, que es la puerta de entrada,
un factor edema que va a inhibir a los polimorfonucleares y un factor letal que causa la muerte. Y también presenta plásmidos, el PX01 y el PX02. Si alguno de estos dos factores no está presente en la cepa bacteriana, esta cepa se utiliza para fabricar vacunas. Entonces depende de eso. Si tiene los dos es patógeno, si tiene solo uno de ellos, se utiliza en la fabricación de vacunas para evitar infección justamente por Bacillus anthracis. Tenemos entonces un factor edema, un antígeno protector y un factor letal. Este antígeno protector está presente en la toxina edematizante y en la toxina letal. El factor edema está en la toxina edematizante y en la toxina letal, y el factor letal está presente solo en la toxina letal. Esta toxina edematizante ocasiona edemas en la piel y la toxina letal va a ocasionar la muerte del paciente. Las vías de ingreso. Usualmente en los humanos se da una vía de ingreso por ingestión de esporas, pero se necesitarían grandes cantidades de esporas, por lo tanto es muy poco frecuente que ocurra esta vía de ingreso, porque necesitaría consumir miles de esporas para que se produzca una infección. Prácticamente mi alimento tendría que estar lleno de Bacillus anthracis para que yo tenga este tipo de infección. Es poco común, pero puede ocurrir. Por inhalación, usualmente se da en esta enfermedad en las personas que trabajan como clasificadores de lana. ¿Por qué? Porque ahí hay esporas y como ellos están en constante manipuleo de estas lanas, pues pueden inhalar grandes cantidades de esporas porque estas se producen, quedan en el aire, en el medio ambiente, y como ellos están todo el tiempo ahí, pueden contraer una infección por inhalación con Bacillus anthracis. Y también la vía de ingreso por inoculación, que ocurre en el 95% de los casos, porque hay una puerta de entrada. La piel está expuesta y por ahí aprovecha la bacteria e ingresa para producir infección. La vía de transmisión puede ser desde un animal. Este animalito elimina la forma vegetativa, es decir, al bacilo. Luego esta bacteria, por la exposición al oxígeno, va a comenzar a fabricar o a producir esporas. Estas esporas pueden ser ingeridas por los animales. Los insectos pueden picar a estos animales y así se infectan, y luego van y pican a un ser humano y lo infectan también a través de una herida, producen la infección. Otra vía es que la persona ingiera estos animales que están contaminados con la bacteria, o que pueda inhalar o ingresar por vía cutánea por alguna herida las esporas que se presentan. Entonces tenemos todas esas vías de transmisión. Las enfermedades. La enfermedad se denomina carbunco. Si es a nivel de la piel, se llama carbunco cutáneo, que se da por contacto. Tiene que haber una puerta de entrada, una herida. Es la más común y se da por pequeñas lesiones, ya que a través de estas lesiones ingresan las esporas a producir infección. Luego tenemos el carbunco pulmonar, que se da por inhalación de esporas. Es más común, dijimos, en los que curten las pieles o las lanas, ya que ellos están constantemente moviendo eso y al moverlo producen esporas, producen la liberación de las esporas, y como están constantemente ahí hay grandes cantidades de esporas y los van inhalando y se puede producir el carbunco pulmonar.
Y el carbunco intestinal, que es la menos común porque es necesario consumir grandes cantidades de esporas, y se da por el consumo de carne contaminada sin cocinar, por ingerir estos alimentos por vía oral, por vía faríngea o abdominal. El carbunco cutáneo se da en el sitio de penetración de la espora. Si yo tenía una herida ahí, por ahí ingresa, pues ahí es donde se va a producir la infección. Aparece después de 2 a 5 días de que la persona haya estado expuesta a la bacteria. Suelen haber signos sistémicos como linfadenopatías dolorosas y edema, hinchazón masiva. Aparece una pápula, hay inflamación y hay edema, se ve hinchado, se ve rojo. Luego se forma una vesícula que da lugar a una ampolla, después una úlcera y finalmente lo que tienen en la imagen, que es una escara de color negra. Los casos son fatales después de 2 días de estar infectado. Si la persona no ha seguido un tratamiento, el 20% de las personas que no siguen tratamiento mueren. Pero si la persona sí se trata, si toma los antibióticos necesarios, solo tiene una probabilidad de un 1% de morir. Entonces es la infección o el tipo de carbunco más común, pero el menos mortal, si se trata de forma adecuada. Con respecto al carbunco pulmonar, es conocida como la enfermedad de los cardadores o de los clasificadores de lanas y de pieles. Se requiere inhalar 2.500 esporas para que se produzca la enfermedad, por eso es que ellos son propensos, porque una persona que simplemente pasa por el lugar donde están realizando la clasificación de la lana, como no va a estar por mucho tiempo ahí, difícil que inhale tantas esporas, por lo tanto difícil que se enferme. Ellos, por el contacto constante que tienen, es que tienen mayor probabilidad. Las esporas llegan a las vías respiratorias inferiores. Los macrófagos logran destruir algunas de las esporas, pero las que no, las transportan a otros, a los ganglios linfáticos, a las que no murieron. Luego de la inhalación de las esporas, el paciente tiene fiebre y tos no productiva, hay edema de tórax, cianosis, el paciente se hace azul y finalmente muere. Casi todos los pacientes con carbunco pulmonar evolucionan a shock y mueren a los 3 días de síntomas. El 80% de los pacientes van a morir. En el carbunco intestinal se da por la contaminación con carnes en mal estado y puede ser orofaríngea o abdominal. La abdominal es la más común. Si invade ciego o íleon, hay náuseas, vómitos y malestar general, y luego se puede convertir en una enfermedad sistémica. En la porción superior del tubo digestivo aparecen úlceras, hay edema y puede haber septicemia, es decir, que puede llegar a torrente sanguíneo. Aquí la mortalidad es del 100%. Dijimos que es el carbunco menos común, es muy infrecuente, sin embargo, si hay la infección, el paciente se va a morir. Fallecen por toxemia y por sepsis. El diagnóstico de laboratorio. En una tinción de Gram vamos a ver bacilos Gram positivos, delgados y largos, que se disponen de forma independiente o que se ven como las ramas del bambú. En el cultivo, en un agar sangre, suelen crecer colonias grandes, blancas, bastante opacas, de bordes irregulares, no tienen formas, no son redonditas, con proyecciones arremolinadas, se las conoce como cabeza de medusa,
y no presentan o no forman hemólisis en el agar sangre. Tratamiento y prevención. El fármaco de elección es la penicilina, pero si el paciente es alérgico o el tratamiento con penicilina no le hace efecto por probable resistencia, se pueden utilizar otros antibióticos como la ciprofloxacina, la eritromicina, la tetraciclina o el cloranfenicol. Existe vacuna que se fabrica con una cepa inactivada, se utilizan 6 dosis, dijimos que tenía que faltarle alguno de los factores que presenta para considerarse una vacuna, bueno, para que se la pueda trabajar como vacuna esta cepa, pero no se coloca de rutina, solamente se coloca en aquel personal de alto riesgo, como personal de laboratorio que va a manipular estas muestras, los militares, porque se ha utilizado mucho la bacteria en guerras biológicas, y en trabajadores que están en contacto directo con este tipo de microorganismos. Luego tenemos Bacillus cereus. Estos son móviles, presentan flagelos, no tienen cápsula y producen hemólisis en un agar sangre. Su hábitat, tanto en su forma vegetativa como en la forma de esporas, se encuentran distribuidos en la naturaleza y pueden colonizar la piel o el tracto tanto respiratorio como gastrointestinal. La forma de transmisión es por envenenamiento de alimentos, por ingestión de alimentos contaminados o por toxinas formadas por el propio microorganismo. También puede ser por introducción traumática en un sitio estéril o por la exposición a equipos o elementos médicos contaminados. Los factores de virulencia. Como todos en este género, presenta esporas que son capaces de crecer entre 5 y 45 grados centígrados, es decir, que resisten temperaturas que otras bacterias no podrían o que en su forma vegetativa tampoco podrían. Produce enterotoxinas, una toxina emética que es termoestable y una diarreica que es termolábil. Termoestable que aguanta temperaturas, termolábil se va a morir a temperaturas altas. Y produce enzimas citotóxicas como la cereolisina y la fosfolipasa C. En la vía de transmisión tenemos alimentos conservados a temperatura ambiente luego de haber sido cocinados. El microorganismo se multiplica dentro del alimento y produce el brote con vómitos, porque presenta, dijimos, la toxina emética, que es justamente la que produce que el paciente comience a vomitar. Y si los alimentos han sido manipulados de forma inapropiada, aparece el brote con diarrea, por la toxina diarreica que presenta. Enfermedades clínicas. Puede haber o puede producir gastroenteritis emética, que cursa principalmente con vómitos, gastroenteritis diarreica, que cursa principalmente con diarrea, e infecciones oculares por la introducción de la bacteria por un traumatismo a nivel de los ojos. La forma emética. Su periodo de incubación es de 1 a 6 horas y después comienza a aparecer la sintomatología, que son vómitos, náuseas y dolor abdominal, pero esta sintomatología tiene corta duración, solo 24 horas. Aquí hay una toxina que es una enterotoxina termoestable, la toxina emética, aguanta temperaturas y se debe principalmente al consumo de arroz. Cocinamos el arroz,
pero no lo terminamos y en lugar de guardarlo en la heladera lo dejamos a temperatura ambiente, y ahí es que prolifera esta bacteria y su toxina. La forma diarreica tiene un periodo de incubación de más de 6 días, es más larga, y ya con la sintomatología, que es diarrea, náuseas, espasmos abdominales, dura entre 1 a 2 días. Aquí lo que predomina es la enterotoxina termolábil, que produce la diarrea y se debe al consumo de carne, verduras o salsas contaminadas con Bacillus cereus. La infección ocular se da luego de una lesión penetrante y traumática del ojo con un objeto contaminado del suelo. Implica 3 toxinas: una toxina necrótica, que es termolábil, no aguanta temperatura; una cereolicina, que es una hemolicina, es decir, que rompe los glóbulos rojos; y una fosfolipasa C, que es una lecitinasa. En el laboratorio, por tinción de Gram, vamos a ver también bacilos Gram positivos, como bastoncitos alargados, y las esporas. En el cultivo vemos colonias grandes, plumosas, que se diseminan, y la principal diferencia con Bacillus anthracis es que estas presentan beta-hemólisis, una hemólisis total. Para confirmar la intoxicación alimentaria, lo ideal es realizar cultivo del alimento que se cree que produjo la infección, no de las muestras de materia fecal del paciente, ya que hay pacientes que tienen esta bacteria como parte de su microbiota normal, es decir, están colonizando ahí y no necesariamente están produciendo infección. Entonces, para asegurarme que realmente sea una infección gastrointestinal por Bacillus cereus, lo ideal sería realizar cultivo del alimento. Tratamiento. En las infecciones oculares se utiliza vancomicina, ciprofloxacina, clindamicina o gentamicina. En las infecciones intestinales no hay que dar antibióticos, lo único que hay que hacer es tratar los síntomas. Lo ideal aquí, si se trata de una infección del tipo emética, el paciente está vomitando y no podemos cortar el vómito, porque a través del vómito, que es una forma de defenderse del cuerpo humano, va a eliminar a la bacteria. Si cortamos el vómito, la bacteria se queda. Lo mismo en la forma diarreica, no podemos impedir la diarrea, porque estaríamos impidiendo que salga la bacteria. Lo único que tendríamos que hacer es reponer electrolitos y agua, y si hay dolor, pues darle algo para que calme el dolor; si hay fiebre, darle algo para evitar la fiebre. Simplemente pausar o disminuir la sintomatología en mi paciente. Prevención de intoxicación. ¿Cómo evitamos? Consumiendo rápidamente los alimentos después de cocinados, y en caso de que no pueda terminar, pues se debe de refrigerar, no dejarlo a temperatura ambiente. Aquí vemos Generobacillus. Cuando yo siembro esta bacteria en un agar maconque no hay desarrollo, no crecen. En un agar sangre, en cambio, crecen colonias grandes, planas, secas y con bordes irregulares, además de que algunas presentan beta-hemólisis. Ahí tenemos las colonias, grandes, opacas, tienen hemólisis, se ven secas. Este no se sembró, simplemente era una muestra que se sembró, y al parecer era un ambiental que contaminó la caja. Estas blanquitas pequeñitas son la bacteria que realmente se quería aislar. La prueba más básica que podemos hacer es la tinción de Gram. ¿Qué es lo que hacemos?
Vamos a tomar unas cuantas colonias de ahí, de esas secas y grandotas de las orillas, y vamos a realizar un extendido, un frotis. Podríamos diluir un poquito en solución fisiológica para que sea más fácil poder observar. Una vez realizado el extendido, vamos a encender el mechero para fijar la muestra, para evitar que ésta se caiga al realizar la tinción, y vamos a teñir con los colorantes de Gram. Primero vamos a colocar el cristal violeta, dejamos durante un minuto. Ya sabemos que este me va a teñir a los Gram positivos, que se van a teñir justamente de violeta o de azul por la cantidad de peptidoglicano que tienen. Enjuagamos, luego colocamos Lugol, la función del Lugol es la de actuar como fijador, que va a fijar la unión entre el cristal violeta y el peptidoglicano si es que este estuviera presente en grandes cantidades. Lo dejamos nuevamente por un minuto, lavamos, luego colocamos el alcohol acetona, que es el decolorante de mi tinción, que lo que va a hacer es eliminar el exceso que hubiese quedado de los dos colorantes anteriores. Dejamos por 15 segundos, lavamos y colocamos la safranina, que va a actuar como colorante de contraste y que me va a teñir lo que no tiñó el cristal violeta. Me va a teñir a los Gram negativos. 30 segundos a un minuto, lavamos y dejamos secar. Y luego observamos en el microscopio. Fíjense, se ven bacilos Gram positivos con el objetivo de 100X. Y si los vemos más de cerca, algunos presentan espora. Son bacilos Gram positivos esporulados. Y eso es todo con respecto a Bacillus. Muchas gracias.